Radio Arroba. Tercer bloque de Descontracturados de este especial de Saint Seiya. Recién acaban de pasar los chicos de Desvergonzados Intergalácticos y tocaron un temita y pasaron otro de ellos que tienen acá de 12 casas. Y el otro, como era, nunca me acuerdo. Atena. El Atena, pero ¿de qué canción es? Es de una cumbia, no me acuerdo cuál. De una cumbia. Ahí está, no, nunca me acuerdo el nombre del tema, así que olvídate. Les recordamos nuestras redes: Descontracturados OK, Facebook, Instagram, Descontracturados OK también. Y después vamos a estar pasando todo en descontracturadosradio.com.ar. Y momento de Lucho. Hola, Lucho. ¿Qué tal? Me queda un poco bajo este micrófono. Ahora voy a cambiarlo. Subítelo un poco o agarrate este. Ahora voy. La verdad que viene, Dale. Qué bueno tener los 9 programas, ¿no, chicos? Sí. Ahora, es como que sabes que cada vez que vas a hacer un especial de algo, podés contarlo, ¿viste? Sí, mal. Además, esta frase, tírate una frase que vaya con esta música. Es que me parece, no hay mejor frase que la de Shiryu No la hay, posta que no la hay, es demasiado genial. O sea, y hasta incluso mirá hasta dónde nos llega que los tres que la comentamos dijimos las mismas palabras. O sea, mirá cómo nos llegó para recordarla tanto. Y además, con estos chicos, con los de Desvergonzados Intergalácticos, podemos hacer cualquier especial que van a estar. Lo que sea, un tema para eso. Siempre tienen un tema para algo. El próximo que vamos a hacer, chicos, estamos de acuerdo que va a ser el de Capitán Tsubasa. Me parece que tiene todos los boletos, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Sigue. Qué hay en. Hay varias cosas para hacer. Bueno, Lucho, contanos qué es lo que nos ha traído el informe. ¡Hola, amiguitos! ¡Soy Gabo! ¿Y eso? ¿En qué momento? De recién. La rapidez. Te voy a cobrar por eso, ¿eh? No uses mi voz para lucrar. Ya lo veo que lo pasan un sábado tipo 5 de la tarde. Quedó una buena botonera de sonido. Sí. Ahí bien. Se cayó sobre el teclado. Sobre la consola, se desmayó. Lo elogiamos y bueno, pasan estas cosas. A ver, uno cuando habla de Saint Seiya, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Las armaduras. Armaduras. Y en segundo, constelaciones. Y tercero, y la mitología. Sí. La mitología. Nos hubieses dicho que querías que respondamos antes de la no quedó mal. La mitología es uno de los aspectos más importantes que tiene esta historia, por las cuales incluso después uno hasta la vuelve a ver, porque dice, o sea, a mí particularmente me pasó que justo estaba haciendo un curso de simbolismos y mitología, y justo me acordé, pero había una serie que abordaba todo esto y que estaba buenísima, y era Saint Seiya, y la volví a ver del primer capítulo. Y pues fue justamente para ver toda esta conexión con la mitología griega, ¿no? Sobre todo, porque aborda varias mitologías, sí, no se queda solamente con la helénica. Toma es la griega. Tal cual. Y cuando uno empieza a leer quizás algunos ensayos, artículos o comentarios sobre Saint Seiya, encuentra que no solamente es mitología griega o helénica, sino que este incluso es un complemento a una estructura que está más basada en lo religioso, y en particular en la judeocristiana. Pocas veces me puse a pensar en el tema religioso, porque directamente siento que abarca todo mitología griega. Pero a ver, vamos a ver estos detalles que decís ahora. Estoy pensando, toda la serie está yendo en mi cabeza en este momento, Lucho. Para empezar, si sintetizamos y buscamos el tópico fundamental de esta historia, no es más que el típico conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, ¿no? O sea, donde héroes, dioses, armaduras, constelaciones, junto con Atena, es lo que vemos durante los... ¿Cuántos capítulos tiene?
Sí, 114. De los 114 capítulos del anime y los 28 ¿De qué? del manga. ¿Cuántos tomos son? Tomos 28. 28 tomos del manga. El niño Saint Seiya. En este conflicto que hay entre el bien y el mal, vemos en general, bueno, Atena y los caballeros. Atena y Atenea, generalmente. Sí, va de las dos formas. Las denominaciones. Sí. Y el mal representado siempre por alguno de esos dioses que eran rivales de esta diosa: Odín, Poseidón, Hades, etcétera. Odín, que bueno, en esta historia en particular la confrontan, pero no tienen nada que ver, ¿no? Son de culturas diferentes. Pintó. Junto a guerreros, ¿no? O sea, los guerreros de Atena, los guerreros de Odín, los guerreros de Poseidón, los guerreros de Hades. Esa es básicamente la estructura mínima de la serie. Estos caballeros, los caballeros de Atena, tienen una gran influencia, si hablamos de la parte más mitológica, con los antiguos seres homéricos, que algunos vamos a hablar seguramente más adelante con tu sección de elefante. Un par vamos a escuchar un par de nombres. A repasar algunas historias. Que eran, bueno, los principales actores de este relato. Estos héroes homéricos, representados en la historia de Kurumada como los caballeros de Atena, están tienen las armaduras que comentábamos antes en la orden del santuario, ¿no? O sea, son 88 armaduras, supuestamente. Vimos muy pocas de las 88 durante toda la historia, relacionadas con 88 constelaciones. Estos portan estas armaduras, saber el esquema básico del héroe homérico, ¿no? O sea, que tienen armaduras, logran hazañas y en general son víctimas del destino, ¿no? O sea, este fatalismo. Es tu estrella. Es tu constelación, claro, que te marca. Pero cuando seguimos profundizando en el análisis de estos héroes, estos caballeros, estos héroes homéricos, etcétera, vemos que no se relacionan tanto con la mitología griega. O sea, a ver, los héroes homéricos no estaban para defender a los dioses. O sea, no necesitaban Atena que lo defienda a Perseo. No necesitaban Aquiles tampoco para defender a otras dioses y otros dioses del Olimpo. Pero si vamos a la religión, sobre todo, ¿no?, a la religión cristiana, vemos que hay una relación más parecida en ese vínculo del mortal con la divinidad, ¿no? Estos eran venerados por los santos, para hablar de los santos, ¿no? Por eso también Saint Seiya. Sí. Estos santos que eran venerados por sus fieles por haber participado en un culto de su divinidad, por ejemplo Jesús, y haber logrado hazañas, en este caso milagros, ¿no? O sea, por eso después lo santifican. Bueno, claro. En este caso más o menos vemos una relación. Pero donde más se nota esta relación es en la similitud que tenemos entre los caballeros de bronce, de plata y dorados con los caballeros templarios. Esta orden militar cristiana del medioevo, del más o menos 1100, que era una orden que protegía la vida de los cristianos, que iban a Jerusalén cuando la habían conquistado en todas esas cruzadas que tuvieron durante todos esos años. Los protegían a los cristianos. Tenían un manto blanco con una cruz, seguramente lo recordarán, les vendrán ahora en su cabeza por una película, etcétera. Todo un manto blanco con una cruz roja en el escudo o en la vestimenta que usaban. Se me viene a la cabeza con una cota de malla abajo. Claro, es la típica vestimenta que era de esas. Eran unidades militares que estaban entrenadas, las más entrenadas de todas las unidades militares que había en las cruzadas, y se encuentra una similitud total con los caballeros de Atena, ¿no? O sea, tenían armaduras, era una orden militar, defendían la voluntad de la divinidad, en este caso de Jesús, y en el caso de Saint Seiya de la diosa Atena, y tenían en general una actividad que estaba vinculada con la guerra. Nunca se me hubiese ocurrido compararlo con los templarios, el Flash. Y con la religión en particular, cuando empezamos a revisar toda la estructura de Saint Seiya, ¿no? Cuando vemos que hay un santuario que tiene una estructura similar a lo que es una iglesia católica, en donde vemos, católica medieval, en donde hay un equilibrio importante de lo que es la parte belicosa y la parte religiosa, ¿no? Y cuando empezamos a repasar que veneran a una divinidad concreta, Atena, Jesús, cuando vemos que combaten el mal encarnado en entidades, en deidades, mejor dicho, antagónicas, Hades, en el caso de Saint Seiya, Satanás, podría decirse, en el lado de la religión. Cuando vemos también que hay una estructura física destinada a una divinidad, el santuario, la iglesia, también con el líder espiritual,
¿quién representa a su dios en la tierra? Claro, poner El acá Papa, el Papa. y el Patriarca. El Patriarca. Uh, Que varias veces le dicen papa el Papa. en la mala traducción. Nunca lo había escuchado. Sí. Le dicen. Yo sí, Le cuando dicen vi Papa. la serie de nuevo, la vi en vez de. A ver, qué sé Es yo, increíble cómo la pifiaron Las tanto con primeras la traducción. temporadas uno las ve en la tele en español, pero ponele, cuando yo la vi en japonés con el doblaje. Y que ahí en el doblaje estaba Es tenía- entendible, decía igual, es entendible porque viene de Japón, se tradujo al inglés y del inglés vino al español. Claro, ¿Entendés? tenés Ahí algo en al ese, estilo, algo. en ese camino se perdió y bueno, qué sé yo, eran los 90. Bueno, pues siguiendo con esta comparación, vemos también que hay una... Bueno, la Orden de los Caballeros que defienden sus causas. Están los santos por un lado y los templarios por el otro. Y finalmente la lucha en guerras santas, ¿no? O sea, tenemos a los espectros por un lado y tenemos a los musulmanes por el otro. Ahí que le digan guerra santa directamente es como que no había que pensarlo demasiado. Ese sí siempre vi esa similitud, man. Claro, bueno, y el resto, bueno, como comentamos recién, todas esas similitudes, estas comparaciones. Esa es la parte más también muy estructural de la serie, ¿no? Porque tenemos en las tres sagas, en la saga del santuario, en la saga de Poseidón, más allá que haya metido la de Asgard, y en la de Hades, tenemos básicamente el mismo esquema, Sí. ¿no? Un esquema en donde hay un héroe que va a rescatar, más allá del rol que tuvo Atena, igual la mina se mandó al infierno, los tipos fueron entre el infierno, donde tenemos al personaje principal, que es en este caso Seiya, que va a rescatar a su princesa, en este caso es Atena, y se tiene que enfrentar a un villano o algún demonio, en este caso son todos esos dioses, acompañados por un grupito y que para poder tener su armadura, etcétera, tuvo un maestro y algo para poder concretar el desafío. Eso es más o menos el esquema que tienen incluso todos esos cuentos, leyendas, mitos y que se aplican en cada una de las historias, microhistorias que tenemos a lo largo del relato de Saint Seiya, ¿no? Y eso en particular es lo que comentaba recién de cómo esta estructura más religiosa que está relacionada a estos relatos es más la estructura y cómo la mitología la bordea. Es un complemento. Porque después a cada uno de esos personajes le dan las características de las armaduras, las constelaciones, toda una historia más mitológica que le da un poco más de relleno a la historia de uno de esos Aparte te personajes, ponen ¿no? esa cosa como, bueno, la constelación del chabón es esta, bueno, vamos a contar un poquito la historia del personaje, el bicho o la persona de la constelación. Sí, a ataques que están relacionados a sus También. estrellas, a ataques rasgos de su personalidad que están también relacionados a la historia mitológica del personaje. No solamente está la parte griega, ¿no? También aborda el budismo, aborda, como comentaba recién, la parte cristiana. También hay algunas cositas de la egipcia, sobre Sí, todo que se ven sí. en Hades, en los canvas. Y hay una parte especial que es la de Asgard, que toca todo lo nórdico, que lo incluyeron en el anime, no está en el manga. Y que después lo replicaron un poquito para darle un poco más de fortaleza en Soul of Gold. Exacto. Sí, y a mí me parece genial la de Asgard encima. Es A ver, muy fue buena. totalmente de Está cabotaje muy buena, y sacada para hacer muñecos, por lo que me contaste vos, Seba, pero a mí me Sí, encantó. fue para hacer muñecos Alto y, manotazo de y abogado. porque Kurumada estaba medio vago con el manga y lo estaban alcanzando con el anime. Bueno, lo habían prácticamente alcanzado, entonces le dijeron, bueno, nosotros hacemos una serie así, medio, y vos ponete a dibujar. Y medio a medio fue buenísimo. Y salió genial. Salió genial. Porque dejó grandes personajes. Tal cual. Igual por momentos se cae mucho, para mi gusto, a comparación de la de Poseidón, por ejemplo, las dos escasas hay como baches bastante grandes de mucha explicación y Pero todo tenía eso. buenas armaduras y buenos Sí. trasfondos. Los personajes eran geniales, todos. Sí, sí, sí. sí, muy Siegfried bueno. era el mejor. Mime también era muy bueno. El de los lobos también, los gemelos también. Todos. Sí, el del fuego nunca me gustó, Hagen. Ah, Hagen no me gustó y Toll de Merat Beta tampoco. ¿Se acuerdan todos los nombres, viejo? Dale. que estuvo basado en la película también, o hicieron una película en base a esto. No sé cuál habrá sido. Cuál Me habrá parece sido la No, película primero Fantasy. fue la película y De debido los al seis éxito de la guerreros. película hicieron esta saga de Odín, donde Yoga era un traidor. donde Yoga se Alto ponía otra traidor. armadura. Yoga es el único que usa 3 armaduras si contamos esa, igual que Seiya. Claro, la de Odín y otro. Y la de Sagitario, y la de Pegaso. Y después, para terminar de cerrar este tema y abordar la parte mitológica, muchos autores consideran que Kurumada se basó en 4 textos para poder tener un background importante en los temas mitológicos que abordó durante Saint Seiya.
Las dos primeras está relacionada con la parte con los relatos de Homero, ¿no? Por el rol, cómo dibujó, cómo construyó esos personajes, por la Ilíada y la Odisea. Ahí vemos bueno, el personaje con armaduras, vínculos con los dioses, vemos la ida al inframundo por parte de Odiseo, también algunas peleas que después las vemos en Sansella, y por último en dos textos que son básicamente un resumen de la mitología griega, como es Teogonia del poeta Hesiodo en el siglo VI a.C., en donde él básicamente hace todo un árbol genealógico de todos los dioses, y comenta desde el origen del cosmos y el linaje también, bueno, de los dioses que comentábamos recién. Y otro texto que ya cuando Grecia se convierte en un protectorado romano, Ovidio escribe la Metamorfosis, en donde hay 250 narraciones mitológicas desde el origen del mundo hasta cuando Julio César se convierte en estrella. Sí. Lucho, hay que está, te vuelvo un poquito para atrás, Sí. que está el árbol genealógico. A la cabeza de todo está, ¿quién está? Caos. Caos. Y sus hijos, Nix, Eorobo, Gea, Urano, Éter y Hemera. Perfecto, listo. Quería saber quién estaba arriba de todo, no tenía ni idea. Ni me olvídate. Bueno, Listo. y después, bueno, está relacionado a episodio G, que aborda la primera parte con la lucha de los titanes. El episodio G es muy bueno. Es muy bueno. Después de Los Canvas, para mí es el mejor manga. A mí Muy bueno. me ahuyentó un poco el dibujo. Pero la historia es fantástica. Está re bien hecha. Debería. ¿Lo estás leyendo por PDF? No, lo tengo. Ah, ¿sí? Sí. Ven aquí. No, tú, ven aquí. No, tú ven aquí. Bueno, está bien. Eso sería básicamente las influencias que tuvo Kurumada para poder hacer esta historia, ¿no? Este background con los 4 textos mitológicos a los cuales habrá recurrido claramente para poder hacer todos estos 114 episodios de anime, estos 28 tomos del manga, y una base de relatos y también de comparaciones con la religión. Algo que yo no lo había pensado cuando terminé de ver todos los capítulos y haber leído parte de los mangas, pues no lo leí todo. Solamente me había quedado con la parte mitológica, ¿no? Pero la verdad que sí, o sea, hay una comparación casi Sí. calcada de la estructura de la religión Mal. comparada, ¿no? Con lo que vemos en Sansella. Porque algunas cosas sí son como re alevosos, que te le digan la guerra santa y ves que los de Atena contra los de... Bueno, ahí sí, pero de repente yo no había pensado lo de los caballeros, los templarios, no, detalles, ¿viste? Pero sí, son demasiado el paralelismo, ¿eh? Tal cual. Hay muchas Enorme. influencias. Sí, 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 También tiene una influencia no tan grande como la que vos marcaste de varios textos de Tolkien. Bueno, algunos consideran que Sansella, después del Señor de los Anillos, es la mejor adaptación de textos mitológicos. Sí. En una historia, en un manga, cómic, Exacto. etcétera. Kurumada, por ejemplo, bueno, Tolkien tiene el Silmarillion, por lo que leí, que es la explicación del universo del Señor de los Anillos, como que va explicando los detalles de cómo es. Y Kurumada hizo algo parecido, que es el Hipermito. El hipermito, pero es un Hipermito. manga ese. No, ¿o qué? es un texto muy pequeño, corto dentro de todo, donde explica detalles de cómo está plasmado el universo de Senseiya, te pone en tiempo y espacio, algunas explicaciones que son necesarias para poder entender mejor la trama. Y que está muy relacionado a la estructura que tiene ¿Se puede Silmarillion. bajar? ¿Es muy grande? ¿Cómo No, es? el Hipermito no debe tener muchas páginas. Es No, muy breve. incluso más de lo 10. escribió mientras él estaba haciendo el manga. Sí, Él no había terminado de hacer Es la como parte si de fuese Poseidón una todavía. anotación al pie grande nada más. claro. Le pidieron que haga como una explicación o un background también de su historia y hizo el Hipermito. Ujú. Que Exacto. te aclara un No poco, que sabía. da unos detalles de los caballeros negros, de la isla de la muerte. Excelentes, buenos detalles. Exactamente. Fanservice capaz, pero está bueno. Aguante el fanservice. Excelente. ¿Algo que quieras aportar, Lucho? ¿Yo te quedó algo más ahí en el tintero? No, bueno, mientras leía estas cosas, me da muchas ganas de hacer un podcast sobre cada una de las similitudes que hay. Es que se puede hablar ¿Se puede hablar? de una Pero cosa por programa. Yo creo que se puede hacer, prácticamente. no sé, un programa de 5 horas o Sí. varios programas tranquilamente. Sí, es tremendo el universo. es Ya solo gigantesco. con mitos y leyendas ponerle vinculadas. Y ahora porque podés lo estamos hacer haciendo así de hablar un un poco de montón. todo. Si Podés organizáramos un solo tema, podemos hablar toda la noche del mismo tema. Sí, más es o increíble. menos. Sí, sí, sí. Además, sí. la manera de. A ver, yo creo que Kurumada. Bueno, es un tipo que llega a Sanseiya luego de algunos intentos que tuvo para poder llegar a publicar de la manera que terminó publicando.
pero hay una similitud importante entre sus personajes, los dibujos quizás se pueden criticar un poco, la creatividad, porque básicamente es el mismo esquema que repite en todas sus obras. No falla. Pero hizo una conexión sobre una cantidad de mitos, una cantidad de creencias y de culturas, y les dio en algún punto sentido. Sí. Y eso la verdad que es muy grosso para darle algún tipo de sentido a cosas tan diferentes. Sí, alto laburo se mandó, la verdad que sí. Excelente. Nada para decir excelente. Excelente y excelente y excelente. Excelsior. Fenómeno. Excelente. Cerramos con esto tu Sí, columna ahora, especial. bueno, cerramos con estas influencias Kurumada y ahora vamos a escuchar, mientras te vas preparando para el último bloque. Mandale sobre- gas. Pará, tenemos las curiosidades. ¿Qué? de ¿Querés más Seba curiosidades? encima. Dale, Pará, bueno, dale, curiosidades. hay un montón, ¿no? Un montón, Bueno, un dale. montón. Mirá, por ejemplo, solamente 5 mujeres tienen armadura en toda la historia. Shaina. Shaina. Marin. Marin. Jun. 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 La Yune, bonita, sí, Yune. De Yo Camaleón. soy No, en la historia del manga, del original, digamos. Ah, Tetis de sorry. Sirena. Tetis Y de Sirena, otra que verdad. se me escapa el nombre, que es la que ataca en el barco, la de Tiburón. También. Pero esa no era una No era una mujer. Sí tenía una armadura. Sí, la Violeta. Ah, sí, tenés razón. Sí, La Violeta Ah, la tenía máscara, armadura. sí. Tienes Los que razón. no tenían armadura Eran eran los los lacayos. subordinados. Los subordinados. Exactamente. Bueno, Muy y bien. Saori también tenía armadura. También, es verdad. Ah, son 6, es Son verdad. 6. Mira, ahí tenés razón. Es la única, y si te puedes pensar, es la única que no Pará, usaba la máscara. hermana también tiene armadura. Que está en. Pero eso, Marín Sensei dijo. a- Sí, pero yo digo de la etapa primaria. Ah, hasta es verdad, terminar. es verdad. Y Atena es la única que no usó máscara para tener. Claro, es que pasa que acá estaban contando hasta Poseidón. Claro. Atena utiliza la armadura en Hades recién. Es cierto. El aspecto machista de Sanseiya, ¿no? De las Así como mujeres. verás, nivel verde. pero así como es machista, Saint Seiya introdujo en el mundo del anime y de los dibujos animados el tema de la homosexualidad con Misty, con Jun, con Y Afrodita. pero te los Eran- mostraba sí, pero amanerados, nomás. eran cosas que no se planteaban en los dibujos anteriormente. Sí, más teniendo en cuenta el tipo de hombre, entre comillas, que se queríamos vinculado con Claro. la historia, con la mitología griega. Exactamente, de pasar verdad. de mostrar hombres viriles, fuertes, que se matan a piñas y todo, y meter esos personajes en el medio es como bastante arriesgado, es una buena Igual, jugada. en la mitología griega había muchos Y bueno, directamente. eran los más griegos, griegos, eran eran los más griegos serios. que nadie de esos tres. Ah, eran recochinos antes, Después Sí, les voy a contar. sí, sí, sí. Tengo Era una par de- concepción que tenían del amor. Otra cosa que les voy a decir que, Otro tema, hablar del amor en la mitología, es terrible, ¿Te das cuenta? que me gustó, jamás, y esto lo leí hoy, no lo sabía, jamás le vimos la cara a Marín. Jamás. Muchos pensamos que era Seika. Pero pero digamos que era Seika y no, es verdad. Jamás le vimos la cara a Marín. Nunca le dimos la cara. Increíble. Es cierto. Ni a Eso Ioria. es muy bueno. Ah, Iberia la vio. Sí, Ahora no. la vio bien El capítulo vista. aparte. O capaz que Ese no con lo máscara le tenés. gusta, tiene ahí un Es fetiche, fetiche, medio no sabe, extraño ¿no? de los caballeros, qué sé yo. Y que es el único que se pone la del Fénix en toda la historia. Nadie más Eso lo tuvo la comentaron armadura. varias veces. También, la serie. ¿vos vas a hablar del Fénix? No, Bien. habla tranquilo. Supuestamente también el Fénix es único en su especie. Por eso es que elige cuando se está por morir prenderse fuego para renacer de sus propias cenizas. Y se va regenerando. Ajá. Porque es un único Fénix. No tenía forma de tener hijitos Fénix. No había Entonces, manera. bueno, también yo creo que está relacionado a eso. Otra cosa que me acuerdo de la armadura del Fénix es que se repara sola, pero al final de las 12 casas igual recibe la sangre de Milo, de Scorpio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué Estaba muy ese rota, agotó derroche, la cantidad. ese derroche de sangre en vano? Aparte- Vos es el tipo que sabe de armadura si estás haciendo esa huevada, si se arregla Armadura, sola. sí, que también, la diferencia de anime y manga era distintas. Sí. El único modelo que tenían era la que estaban desde Asgard en adelante, y en el manga fue esa armadura nada más. ¿Ah, sí? La que vemos hasta Asgard, que en verdad hasta Poseidón en el manga, es una que inventaron para el anime. Claro, Exactamente. Para vender más muñecos. Exactamente. Tenemos un par de curiosidades más. Una más, Primera- Yura es español, tiene nombre japonés, pelea por una diosa griega y usa un poder de una espada inglesa. Terrible. Y por eso. Un quilombo cultural. El Cid, Terrible. me imagino. Y el Cid, bueno, Por español. porque es español. español.
Exactamente. Jesús Barrero, hablando del casting de doblajes, había ido para hacer la voz de Yoga y no quedó. No. Porque ya lo tenía René García, Vegeta. Sí. Y probó para hacer el de Seiya y quedó como Seiya. Bueno, Porque pintó. termino con el principal al fin y al cabo. Y sí, sí. Y el Tuvo menos más querido. laburo. Y el menos querido. también. Qué contradicción, ¿no? Qué ironía. Ujú. Y otra que te tiro es que hay una armadura de oro puro de Sagitario que tiene 16 centímetros de alto y vale $600.000. 16 centímetros, $600.000. Sí, la armadura de Sagitario. ¿Quién la tiene? ¿O No, dónde la está? tiene ahí la Toei. La hicieron como conmemoración de no sé qué cosa. Claro. Y la tienen ahí. De Claro. oro de 20.000 De kilos. oro puro. ¿Mm? Para vos, que no te puedes comprar ni un muñequito. ¿Sabes qué? Estaba pensando. Viste que estaba diciendo recién lo de qué constelación o qué caballero de qué animal harías. El caballero del ganso haría yo. El caballero Ahora del me pongo a ganso. pensar, el tema es que si va a ser parecido a yoga. Y sí, va a ser muy parecido. No tiene mucho chiste el caballero del ganso. Te mata Pero queda acotándote. bien. Bueno, después podemos debatir sobre qué poder puede tener el caballero del ganso. Musicalizame ya, que ya Sí, queda vamos menos a de- escuchar el segundo tema, que también fue elegido por medio de votaciones. Y como adelantamos al ¿Cuánta principio, democracia que es hay en el este mejor, o uno de los mejores openings de todos los animes. Ahí va. Con ustedes, Soldier Dream.